sociológicos y estadísticos que ponen de manifiesto que alcanzar los objetivos de igualdad y desarrollo para todas las mujeres del mundo es algo no conseguido, si bien en los países desarrollados se ha avanzado mucho en las últimas décadas. Todavía, hoy, 2 de cada 3 analfabetos en el mundo son mujeres. Estas siguen sufriendo unas de las más altas tasas de enfermedades derivadas de un déficit de atención médica. Sobre ellas sigue recayendo en gran medida el cuidado de los integrantes de la familia, niños y mayores, junto a las tareas de la casa, lo que implica que, por término medio, emplean al menos 2 veces más tiempo que los hombres en trabajo doméstico no remunerado. Por otra parte, la violencia contra la mujer sigue siendo un fenómeno universal, una lacra que no parece dar tregua. En el ámbito laboral, las estadísticas demuestran que pocas mujeres encuentran trabajo en puestos de prestigio, de poder o de autoridad, o en empleos tradicionalmente masculinos, como aquellos del ámbito científico o del ámbito técnico. Una de las denuncias recurrentes es la diferente remuneración en función del sexo en muchos lugares. El Papa Francisco ha repetido en diversas ocasiones que la mujer debe estar presente donde se toman decisiones en la Iglesia. Es verdad que en la Iglesia falta esa presencia femenina, pero es también una realidad que lo que falta es una mayor presencia del laico en general, sea varón o sea mujer, en los diversos órganos de gobierno eclesiales. En la sociedad civil persiste en todo el mundo una falta de equilibrio en los altos cargos, por ejemplo, a nivel estatal. En los parlamentos nacionales, las mujeres apenas representan un 17% de media. En cuanto a jefes de Estado, de 150 que hay en el mundo, solo 7 son mujeres. De 192 presidentes de gobierno, solo 11 son mujeres. En los cargos electivos inferiores, por ejemplo en los municipios, todavía el porcentaje es menor. Lo mismo ocurre en el sector privado. Hay muchas mujeres, muchas menos mujeres que hombres en las juntas directivas de las grandes empresas y, por ejemplo, un puesto de consejero delegado en una de las 500 mayores compañías del mundo solo ha sido alcanzado por 13. En las universidades sucede lo mismo. No sé cuántas rectoras hay en las universidades españolas, pero desde luego son pocas, porque cuando he ido a las reuniones del Consejo de Universidades solo veo hombres. De hecho, pues para muestra un botón, en la Universidad de Salamanca, que tiene 800 años de historia, precisamente está celebrando ahora el 8º centenario, no ha tenido jamás una mujer rectora al frente de la Universidad de Salamanca. Ha sido la Universidad Pontificia, precisamente la Universidad de la Iglesia, la Universidad de la Conferencia Episcopal, la que se ha estrenado en la comunidad universitaria de Salamanca con una mujer rectora. Es un hecho que la Iglesia ha ido avanzando en su doctrina sobre la dignidad de la mujer, sobre sus derechos en la sociedad y sobre su misión eclesial detrás de la sociedad. Resulta curioso que los papas del siglo XIX fueran unos adelantados en la defensa de los trabajadores frente a los graves problemas laborales derivados del capitalismo que siguió a las revoluciones industriales. Baste citar, por ejemplo, Rerum Novarum de León XIII, mientras que solo bien entrado el siglo XX prestase su atención a la cuestión de la mujer, cuando la Iglesia tomó conciencia de que la reclamación de los derechos femeninos había avanzado espectacularmente en la sociedad civil. Juan XXIII hizo un primer aporte significativo al hacer notar la incorporación de la mujer al ámbito público como un signo de los tiempos y poner de manifiesto su dignidad e igualdad de derechos respecto del varón. Por primera vez, un papa hacía esta declaración y dejaba atrás las doctrinas del sometimiento y obediencia al marido en todo y de la falsa libertad y corrupción que suponía las aspiraciones de emancipación social y económica que tenía la mujer respecto del hombre. También fue novedoso que un papa solicitase medidas que facilitaran a la mujer la conciliación entre trabajo y familia, superando la vieja afirmación de que la mujer nace para las labores domésticas, afirmación que se encuentra en Rerum Novarum.
No en vano fue Juan XXIII, aquel papa sabio y santo, que vio la necesidad del concilio. El Vaticano II fue una verdadera revolución para la Iglesia, pero especialmente tuvo una especial incidencia en el laicado y también en la mujer dentro de los laicos. En el mensaje final del concilio a las mujeres, en la fiesta de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1965, se encuentra el primer reconocimiento oficial que hace la Iglesia a propósito de la ayuda que la mujer llena del espíritu del Evangelio podía prestar a la humanidad. A partir de ahí, la Iglesia comenzó una seria profundización teológica y antropológica sobre la condición social y jurídica de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, que tendría su punto álgido con Juan Pablo II, especialmente en Mulieris Dignitate. Juan Pablo II hablará en centenares de ocasiones y de muchas formas diversas de la dignidad personal y de la igualdad de la mujer. Destacadamente lo hace en Familiaris Consortio, en la citada Mulieris Dignitatis, también en la Carta a las Familias, en la Carta a las Mujeres, etc. De todos estos documentos, la citada Carta Mulieris Dignitatis es el primer documento del magisterio papal dedicado totalmente a la mujer. Para Juan Pablo II, Eva ya no es la tentadora de Adán, sino su compañera. El marido ya no es cabeza de la mujer, sino que ambos tienen una obligación de sumisión recíproca desde el respeto más profundo. La base de la antropología cristiana es ahora que hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios, por lo que Juan Pablo II define su relación como igualdad en la diversidad. Esta última afirmación encuentra su formulación jurídica en una expresión del Código de Derecho Canónico, concretamente en el Canon 1135, que dice: ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho respecto a todo aquello que pertenece al consorcio de la vida conyugal. La aportación de Benedicto XVI, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue sin duda enorme al magisterio de Juan Pablo II, pero siendo ya pontífice, es importante destacar su lucha contra las corrientes culturales empeñadas en anular las diferencias sexuales inscritas por Dios en la naturaleza del hombre y el impulso que dio a la investigación antropológica, teniendo en cuenta los progresos de la ciencia moderna y las nuevas ideologías. El Papa Francisco recoge este riquísimo depósito doctrinal y le da un nuevo sentido, acorde sin duda con un estilo pastoral, personal y diferente. En concreto, en la encíclica Evangelium Gaudium de 2013, el Papa Francisco reconoce claramente que las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. En este marco, como sabemos, propone una nueva evangelización en la que ha de estar presente con fuerza la sensibilidad de la mujer. Vemos como, al igual que viene ocurriendo en la sociedad civil, la sociedad eclesial tiene que responder al desafío de la participación plena de la mujer en la Iglesia. Pero ese desafío debe encuadrarse en una global comprensión de la vocación y misión de todos los fieles, y especialmente de los laicos. La exhortación posinodal Christi Fideles Laici, posterior al Sínodo de los Obispos de 1987, se ocupó precisamente de determinar las vías concretas para lograr que la espléndida teoría sobre el laicado expresada por el Concilio llegue a ser una auténtica praxis eclesial. En concreto, sobre la mujer, dice haber llegado el momento de pasar del reconocimiento teórico de la presencia activa y responsable de la mujer en la Iglesia a la realización práctica. Y reflexiona sobre el empobrecimiento que implica perder esa presencia. Esa presencia, reflexiona, como digo, Christi Fideles Laici, que es dedicada a los laicos, dice que una causa es la incompleta y desarmónica participación de los hombres y las mujeres en la misión salvífica. Señala también el Papa otras causas que han podido provocar que en la Iglesia esa presencia haya sido menor,
y cita, por ejemplo, que en algunos casos no han sido formadas para asumir responsabilidades importantes. En otros, por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que las mantiene al margen de las decisiones. Una reflexión que yo me he hecho con frecuencia a lo largo de todos mis años en la Facultad de Derecho Canónico como profesora es por qué las religiosas estudiaban poco o nada derecho canónico, ¿no? Muy esporádicamente ha habido alguna religiosa estudiando y eso, pues esa, digamos, falta de formación canónica, lógicamente perfectamente justificada, ¿no? en aquellos institutos religiosos que no están en el mundo, pero en la mayoría de los institutos de vida consagrada actuales, sean religiosos o seculares, ¿no? que su carisma y que sus constituciones lo permiten, pues creo que es una pobreza que las religiosas no estudien, ¿no? Porque realmente ellas no necesitan a los sacerdotes más que para lo que realmente el clérigo es necesario, sino para todo lo demás ellas pueden conocer la ley, ellas pueden aplicar la ley que a ellas les compete lógicamente, ¿no? y que les concierne. Ellas pueden tener el derecho de la clave de la Iglesia y no necesitan permanentemente, ¿no? por un lado, depender de un clérigo y por otro lado, también al pobre clérigo tenerlo, ¿no? con ese trabajo añadido. Es una reflexión que yo me he hecho muchas veces, ¿por qué? ¿no? Y que la dejo ahí en el aire. En mi modesta opinión, en algunos ambientes se ha centrado demasiado el tema en el acceso al sacerdocio de la mujer. Lo considero un error, puesto que por una parte es un asunto cerrado en el derecho constitucional canónico, como ha sido reiteradamente afirmado por los 3 últimos pontífices y que, por tanto, exige asentimiento definitivo en los fieles en cuanto pertenece al depósito de la fe. Por otra parte, se trata de una cuestión que solo afecta a la función del laico en la Iglesia, no a su dignidad ni a su santidad. El sacerdocio ministerial es solo una forma de servicio, mientras que la dignidad viene del bautismo y la santidad está al alcance de todos, y a ella precisamente se ordena el sacerdocio junto a toda la constitución jerárquica de la Iglesia. Pensar que solo a través de la clericalización de la mujer ésta pueda tener un papel activo en la Iglesia es, en cierto modo, entiendo, una muestra de desconocimiento de la doctrina y de la normativa, así como querer ignorar la gran riqueza de carismas y ministerios que pueden darse en la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Si los laicos ponemos el énfasis en colaborar en el ejercicio de funciones que impliquen nuestra participación en el ministerio de Jesucristo, otorgada por el bautismo y por la confirmación, es decir, si ponemos el énfasis en el ejercicio de ministerios y potestades propias del sacerdocio común de todos los fieles, de todos los bautizados, las posibilidades de acción se agrandan y desaparece cualquier diferencia entre hombre y mujer, entre laico secular o laico consagrado. Este ha sido precisamente uno de los aspectos más destacados de la eclesiología del Concilio Vaticano II. Para apoyar su comprensión, el Papa Francisco no hace mucho nos dio un gran titular. Dijo: María es más grande que los apóstoles. La verdad es que ¿quién puede pensar que ella fuese inferior en dignidad que los apóstoles o que sus sucesores? O que aquellos primeros cristianos fuesen más dignos que las primeras cristianas o que las santas mujeres. En relación con esto, nunca he compartido la obsesión de algunas mujeres por ocupar el espacio de los hombres. Siempre he pensado que cada uno debe ocupar el suyo. Por eso siempre me ha parecido que la política de cuotas impuesta por algunos gobiernos, entre ellos el nuestro, el español, entiendo que con buena intención, pero a mí siempre me ha parecido, la verdad, que es una ofensa contra las mujeres, contra el sexo femenino, porque siempre nos cabrá la sospecha de si hemos conseguido un trabajo o alcanzado un puesto de cierta responsabilidad no por mérito, sino por cuota, lo cual es injusto para nosotras. Al tiempo, la cuota a favor de la mujer es discriminatoria para el varón
el cual en igualdad, en condiciones de igualdad e incluso en condiciones de mérito y capacidad superior, se verá marginado o privado en favor de la mujer cuota. Pues con el reclamado Estatuto de la Mujer en la Iglesia, del que tanto se oye hablar, me pasa un poco lo mismo. La mujer en la Iglesia, después del Concilio y con el Código de Derecho Canónico actual, que es de 1983, tiene ya un estatuto, del cual realmente considero que lo más destacado no es lo que dice de la mujer, sino precisamente lo que no dice. El Estatuto de la Mujer, en la normativa actual, es el de fiel y el de laica. Hacer un nuevo estatuto solo para ella sería una manifestación de que no somos capaces de respetar y ceder el lugar que corresponde a cada uno en la Iglesia. El estatuto sería una forma de imposición y en la Iglesia eso no es bueno. Más que un estatuto, creo que es necesaria una labor de concienciación y creo que el Papa está colaborando activamente en ella. Lo más correcto jurídicamente sería ir modificando la legislación donde sea necesario para quitar obstáculos y dar cabida a los laicos y en concreto a la mujer en aquellos lugares, en aquellos puestos pues donde realmente es necesaria y no hay ningún impedimento para que esté. Volveré al final sobre este argumento, a recalcarlo un poco, pero bueno, pues para cambiar un poco el tono vamos a hacer un poquito de historia. Sabemos por los estudiosos de la historia del derecho canónico y de la Iglesia que el laicado cristiano en los 3 primeros siglos tenía una gran vitalidad y que no había una diferencia tan radical entre los laicos y los clérigos. Por tanto, los avances en este sentido que hemos descrito y que esperamos que se desarrollen en el siglo XXI no se puede decir que sean una total novedad, sino que por el contrario, conectarían con la primitiva Iglesia católica, en la que se dio la más pura vivencia de ser cristiano. Por ello, puede sostenerse que el Concilio Vaticano II no inventó nada nuevo, ni mucho menos, como han pretendido algunos, se puede decir que ha sido fruto de las nuevas modas, ¿no?, de la nueva sociedad. Ni mucho menos. Lo que ha hecho el Concilio es volver a mirar a sus orígenes, aunque lógicamente con ojos nuevos, a la vista de los signos de los tiempos actuales. En aquellos primeros siglos no se hablaba del principio de igualdad de todos los bautizados como ahora, simplemente porque no era necesario, porque la igualdad se vivía. La unidad que profesaban no se vio perjudicada por el hecho de que algunos, a través de la imposición de manos por los apóstoles y sus sucesores, recibiesen el ministerio ordenado y con él una misión de servicio a los demás. A partir del siglo IV, los laicos van perdiendo progresivamente presencia e intervención en asuntos de capital importancia, por ejemplo, en el nombramiento de obispos, pasando a ser elementos pasivos de la evangelización, en parte por la falta de formación y de nivel cultural. Desde luego, a su presencia no contribuyó nada el derecho canónico posterior, que, por ejemplo, el famoso decreto de Graciano, que es del siglo XII y que fue la base del derecho canónico medieval, que se aplicó en la Iglesia hasta la primera codificación, hasta el primer código, que es de 1917, no se refiere para nada a las fuentes que dan noticia del papel activo de la mujer en los primeros siglos. Por ejemplo, no menciona ni a las profetisas, ni a las viudas, ni a las diaconisas, sino que lo que hace es centrar toda su construcción jurídica en la imagen masculina de Dios, exclusivamente como Padre, otorgando carácter de derecho natural y divino a la doctrina de la inferioridad fundamental de la mujer respecto del varón. A modo de curiosidad, el Canon 17 del decreto de Graciano decía: las mujeres están sujetas al dominio del varón y no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar. ¿Cómo podrían, por tanto, mandar? Además, colocaba al varón como fuente del género humano y como única imagen de Dios, a través de todo ello, de una mezcla de relatos de la creación, pues colocados de una manera un tanto libre. Consecuencia de ello, además de lo dicho,
era que, según Graciano, la mujer no podía tocar los vasos sagrados. Estaba prohibido a las consagradas, cuanto más a las mujeres no consagradas. Tampoco podían bautizar, fuera del caso de necesidad. Tampoco podían denunciar a los clérigos, ser testigos en juicio, etc. Pero aun con todo lo sostenido por Graciano, realmente es en los comienzos de nuestro tiempo, a principios del siglo XX, cuando más se exalta la diferencia entre clérigos y laicos. En la encíclica Vehementer de San Pío X, de 1906, se puede leer que la Iglesia es una sociedad jerárquica formada por dos categorías de personas, los pastores y el rebaño, es decir, los que ocupan un puesto en los diferentes grados de la jerarquía y la multitud de los fieles. Y añade, solo en la categoría de los pastores reside la autoridad y el derecho de dirigir, mientras que, en cambio, la obligación de la multitud no es otra que dejarse gobernar y obedecer dócilmente por sus pastores. Bueno, con esta mentalidad, que no era muy extraña en la sociedad civil, tampoco tenemos que escandalizarnos porque la Iglesia escribiese estas cosas. Bueno, pues digo que con esta mentalidad que se afirmaba, que procedía de la voluntad del divino fundador, no resulta extraño que la primera codificación del derecho, que es de 1917, fuese tan exageradamente parca en referencias a los laicos y estuviese estructurada pensando únicamente en la jerarquía eclesial. En cierto modo es lógico también que esto sucediera en la Iglesia, en este código, porque a los comienzos del siglo XX, en 1917, estaba por hacer aún una teoría del laicado. No habían llegado algunos de los grandes movimientos laicales y las vocaciones eran todavía abundantes, así como el nivel cultural entre el clero y los religiosos era alto. En el Código de 1917, el laico era simplemente aquel que no era ni clérigo ni religioso, apareciendo una total identificación de la Iglesia con la jerarquía. Las referencias a la posición jurídico-canónica del laico se limitaban a su derecho a recibir los sacramentos, a participar en el culto, a recibir instrucción religiosa y a asociarse. Un conocido comentador del Código definía al laico como la masa de aquellos que no están consagrados especialmente al servicio de Dios y resumía las funciones oficiales abiertas a los laicos en las siguientes. Pueden ser parte de los consejos que se encargan de administrar los bienes de la Iglesia, ser sacristanes, cantores, organistas y campaneros. Bueno, pues en el marco de esta posición del laico, como veis, totalmente pasiva, algunas de las referencias a la mujer señalaban expresamente su inferior condición, mientras que otras realmente eran medidas más bien de protección por su situación de mayor debilidad o vulnerabilidad. Por ejemplo, el viejo canon 1520 prohibía la presencia de mujeres en el Consejo Diocesano de Administración, que estaría compuesto por el obispo, que lo presidía, y por 2 o más varones idóneos. Bueno, como ejemplos como estos hay unos pocos, pero no les quiero cansar. Otras medidas, pues realmente no eran discriminatorias para nada, sino, como digo, eran medidas de protección. Por eso, por ejemplo, se pedía que a las mujeres se les aplicasen penas más benévolas, o se exigía que las religiosas ingresaran con una dote, precisamente para garantizar su subsistencia. Otras, como por ejemplo la separación de hombres y mujeres en las iglesias, pues se aplicaba a los dos, era tanto para los hombres como para las mujeres. Bueno, como hemos visto anteriormente, solo unos pocos años antes del concilio, el silencio sobre los laicos pasó a ser progresivamente sustituido por una intensa reflexión teológica sobre el ser y la misión de la Iglesia, y en su marco, sobre una nueva teología del laicado cristiano que fundamentase su misión apostólica. A nadie se le oculta que en estos momentos, si estamos hablando ya de mitad del siglo XX, ya comenzaba la escasez de vocaciones, sobre todo en Europa. Los laicos habían ido adquiriendo más posibilidades de formación teológica y participaban en el apostolado a través de su integración en los movimientos laicales o en los nuevos institutos seculares. La normativa canónica actual, que se contiene en el Código de 1983,
referida a los derechos y deberes fundamentales de los laicos, representó, en el momento de la promulgación del Código, en 1983, una verdadera novedad, reflejo de la eclesiología del Concilio Vaticano II, contenida especialmente en la Constitución Dogmática Lumen Gentium y en el Decreto Apostolicam Actus Citatis. Pero el esfuerzo de entonces, el esfuerzo que hizo el Código, que es loable, y del Concilio, parece ahora insuficiente, pues la nueva evangelización requiere una participación más activa de los laicos, hombres o mujeres, como sujetos de la misión de la Iglesia. El Canon 204 del Código, recogiendo la definición de Iglesia como pueblo de Dios, deja claro que no hay distintas clases de fieles, sino una sola, el Christi Fideles. Sin embargo, sí hay diversas maneras de vivir como fiel. Las diferencias en el modo peculiar de vivir como cristiano dan lugar a una diversidad funcional que en el Código se refleja en la clasificación de los fieles en clérigos o laicos. Clérigos son los ordenados, los demás son laicos. Así dice el Canon 207. Tanto unos como otros pueden ser además consagrados, sea en un instituto religioso o en un instituto secular o en una sociedad de vida apostólica. Consecuentemente, la condición jurídica de la mujer en la Iglesia, sea consagrada o no, es la de fiel y la de fiel laico, con alguna excepción que ahora veremos. Si la mujer es consagrada, religiosa o secular, tendrá además un conjunto de derechos y deberes propios de su condición. El Concilio entendió que la nota principal que define al laico es la secularidad, es decir, el vivir en el mundo, en todas sus realidades, con la clara misión de santificar el mundo. Como se habrán dado cuenta, esta nota que según el Concilio caracteriza al laico, la secularidad, no casa muy bien con lo que acabo de decir que dice el Canon 207 del Código, y realmente es así. El Código incluye dentro de la categoría de laicos a todos los no ordenados, por tanto también a los consagrados apartados del mundo. Esta aparente incongruencia entiendo que denota dos cosas. La primera, la dificultad de definir laico. No es fácil definir el laico. Y la segunda, que realmente todavía la Iglesia no ha encontrado una definición satisfactoria de qué es laico. Los cánones que recogen los derechos y deberes de los laicos en el Código de Derecho Canónico son en general bastante imprecisos. Igualmente los cánones referentes a todos los fieles, cosa que no ocurre con el Estatuto de los Clérigos ni con el específico para los miembros de institutos de vida consagrada. Por eso entiendo que se han desarrollado poco en la práctica. Aun así, con la actual legislación en la mano, el único límite real que tiene la mujer para ocupar un cargo eclesiástico es el sacramento del orden. En relación con este, una de las incongruencias del actual código es que llama ministerios laicales a los ministerios estables de lector y acólito. Sin embargo, lo reserva a los varones, previa institución por el obispo o el superior mayor. Si son realmente, como dice la Iglesia, un paso para la ordenación, estos ministerios estables de lector y acólito, ¿por qué se llaman laicales en el Código? ¿Por qué no se mantuvo su clasificación, su calificación anterior como ministerios clericales, si realmente son un paso previo? Bueno, pues es una duda que todavía tenemos y que es un reto de la reforma que pueda tener el Código de Derecho Canónico. Como muestra, recordemos que en la 12 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en octubre de 2008, los padres sinodales solicitaron al Papa que considerase la posibilidad de que las mujeres pudieran ser incluidas en el ministerio estable de lector en las celebraciones litúrgicas. Pero esta proposición no fue recogida en la exhortación final posinodal llamada Verbum Domini del año 2010, por lo cual, pues es un tema, una respuesta todavía pendiente. Sin embargo, las mujeres sí pueden desempeñar la función de lector
por encargo temporal, no de forma estable, pero sí por encargo temporal, y también de forma extraordinaria, para casos de necesidad, pueden hacer funciones de suplencia propias del sacerdote, relativas al ministerio de la palabra, pueden administrar el bautismo, dar la comunión, incluso asistir al matrimonio o recibir el encargo del cuidado pastoral de una parroquia. En definitiva, la Iglesia tendrá que volver a explicar, tendremos todos que reflexionar, por qué las mujeres pueden realizar una función que es propia del laico de forma temporal, pero no lo pueden hacer de forma estable. Y por qué, si no pueden lo menos, que es esto, ¿no?, realizar un ministerio que se llama laical, porque pueden en cambio hacerlo más, es decir, suplir en un ministerio que no es propiamente laical, sino de suplencia de una función que esencialmente es clerical. En cuanto al acceso de la mujer a los oficios propiamente dichos de la Iglesia, entendidos como un cargo estable para un fin espiritual, así los define el Código no los vincula necesariamente a la potestad de régimen, a la potestad de gobierno en la Iglesia. Si bien muchos de ellos conllevan realmente el ejercicio de esta potestad de gobierno, de la potestad de régimen. El Código no ha resuelto la cuestión doctrinal referente al origen de la potestad de régimen, sea en sus funciones legislativas, ejecutivas o judiciales. Porque por un lado, el Código habla de la habilidad de los clérigos, pero por otra, habla de la cooperación de los laicos en esa potestad de régimen, sin que se sepa muy bien en qué consiste esa cooperación o qué oficios, como cooperadores, pueden tener los laicos. Lo único cierto es que no consta que el derecho divino otorgue la potestad de régimen en la ordenación, y que la habilidad de los clérigos, que afirma el Código, que dice que solo los ordenados son sujetos hábiles de la potestad de régimen, bueno, pues esto es algo que lo afirma el derecho positivo, no el derecho divino, y por tanto, bueno, pues como todo derecho humano es revisable y es discutible. De hecho, la cooperación que se predica de los laicos en los oficios eclesiásticos, algo que es bastante usual, bastante común en los oficios en general, los ostenten clérigos o los ostenten laicos. Porque una de las maneras usuales de ejercer los oficios es a través de lo que se llama la potestad de régimen vicaria, que es propia de todos aquellos oficios, algunos de ellos precisamente llevan ese nombre de vicario, vicario general, vicario episcopal. Bueno, pues es una manera, como digo, de ejercer el oficio en nombre de otro, que ese otro es el que posee la potestad en plenitud y de la cual participa precisamente el oficio vicario. Con lo cual, lo que quiero decir es que la cooperación no es algo solo de los laicos, sino que también los clérigos, que tienen oficios, muchos de ellos, realmente lo que hacen es cooperar a través del oficio. De ahí que los laicos y las laicas pueden desempeñar todas aquellas funciones y oficios para los cuales no se requiera necesariamente el orden sagrado, sin más. Con la actual legislación podrían participar, a modo de ejemplo, en el ámbito legislativo, en concilios y sínodos, pero solo con voto consultivo, es decir, sin capacidad de decisión. En el ámbito ejecutivo pueden ser consultores o consultoras de todos los dicasterios de la Curia Romana, pueden ser delegados y observadores de la Santa Sede e incluso, aunque esto no está muy claro en el Código, pueden ser legados del Romano Pontífice. Pueden ser también ecónomo, canciller, notario de curia. Una participación destacada a nivel diocesano de los laicos en general está en el Consejo de Asuntos Económicos, que, como saben, es un órgano obligatorio. Y aquí, precisamente, en el Consejo de Asuntos Económicos, los laicos, sean hombres o mujeres, sí pueden tener capacidad de decisión, porque el obispo ha de obtener su consentimiento cuando quiera hacer actos de administración extraordinaria. En cambio, otro consejo muy importante en la diócesis, como es el Consejo de Pastoral, su creación por el obispo es potestativa. Es un órgano importante, el Consejo de Pastoral, cuya finalidad es estudiar, valorar y proponer conclusiones operativas para la actividad pastoral de la diócesis.
En él, en este Consejo de Pastoral, la presencia del laico es importantísima, pues la vocación laical ha de desenvolverse precisamente en las realidades temporales, lo que le capacita especialmente para exponer a la comunidad eclesial los problemas que impiden que el anuncio de la salvación llegue a todas partes. Precisamente, Christi Fidelis Laici, de Juan Pablo II, da un paso más y reconoce que estos consejos diocesanos de pastoral son la principal forma de discernimiento y principio de colaboración y también de decisión, cuando el obispo así lo determine, abriendo la posibilidad de que puedan tener carácter deliberativo, no solo consultivo, sino capacidad para decidir. Por ello, Juan Pablo II pedía que se favorezca su creación donde todavía no existan. Por ello, la doctrina canónica empieza a considerar que es un deber del obispo, si no jurídico, al menos un deber pastoral, crear estos consejos de pastoral allá donde no estén. De hecho, la importancia que el Consejo de Pastoral tiene para la vida de la Iglesia particular ha quedado reflejada en la normativa reciente sobre los ordinariatos creados para los anglicanos que han abrazado la fe católica. En esta normativa, dada por el Papa especialmente para ellos, el Consejo de Pastoral se contempla como una estructura obligatoria, no opcional. Por ello, no puede ser un órgano en la diócesis meramente pasivo, que se limite a responder a las cuestiones que el obispo, por propia iniciativa, somete a su consideración, sino que los laicos deben ser creativos y ayudar a abrir nuevos y eficaces caminos en la pastoral diocesana. Solo así podremos hacer frente realmente a esa nueva evangelización que tanto nos urge y llegar a la sociedad de hoy. Y hay que tener en cuenta que aunque sean órganos consultivos, y esto vale para todos los órganos donde participen personas en general, sean clérigos, laicos, que solo tengan capacidad de dar consejo, hay que tener en cuenta que el Código pide que las autoridades eclesiásticas tengan en cuenta la opinión de la mayoría. Es más, que no se aparten de la opinión cuando ésta sea unánime. Con lo cual, como digo, aunque obligación jurídica realmente aún no existe, sí hay una obligación moral de aceptar los consejos. Esto último me lleva a formular una reflexión. Para que el laicado pueda desempeñar su función y ser verdaderamente corresponsable de la salvación, con una función que no pueda ser suplida ni por el clérigo ni por los religiosos, necesita recibir confianza. Ello pasa por dejar de considerar que el laico no está preparado para ejercer esa función y permitirle que reciba la formación que necesita para capacitarse adecuadamente. No puede ser que solo se acuda a los laicos, mujeres o hombres, cuando la necesidad agobia a la Iglesia o cuando la escasez de clero no deja otra salida. Es necesario un sincero cambio de mentalidad y de postura en parte de la jerarquía. Ese cambio debe reflejarse, por supuesto, en el derecho canónico, que debe renovarse. El reciente motu proprio del Papa Francisco, por el que reforma el proceso de nulidad matrimonial, ha dado un paso adelante en esa participación o cooperación de los laicos, concretamente en la función judicial, en la función de juzgar de la Iglesia. Hasta ahora, con la legislación del Código, una mujer o un hombre podían ser defensores del vínculo, promotores de justicia, auditores, abogados o procuradores, patronos estables o peritos en los tribunales eclesiásticos. Sin embargo, solo podían ser jueces, es decir, la figura del juez laico, que por cierto hasta los últimos esquemas de la elaboración del Código de 1983, esa figura del posible juez laico estaba reservada solo a los varones, pero finalmente entró en el Código sin distinción de sexo. Bueno, pues esa figura del juez o de la mujer juez laica, que como digo, finalmente en el Código se contempla sin distinción, requiere una serie de requisitos. En concreto,
el Código exige que sea aprobado por la Conferencia Episcopal, es decir, que haya jueces laicos sea aprobado por la Conferencia Episcopal y además que se demuestre que hay una necesidad, una verdadera necesidad. Bueno, la Conferencia Episcopal Española nunca dio ese paso, nunca estableció que en las diócesis pudiera haber jueces laicos, porque en España de momento no hay jueces laicos, o no ha habido, por lo menos hasta el último motu propio del Papa. En Portugal, en cambio, es una realidad que yo conozco más, hace décadas, ¿no?, que jueces, varones y mujeres, pues ayudan en los tribunales. Como os decía hace un momento, el Papa Francisco suprime todos estos requisitos que establecía el Código y establece con toda naturalidad que en un tribunal de 3 jueces, que es el tribunal que tiene que haber para juzgar una causa de nulidad, tiene que haber un colegio de 3 jueces, pues basta que el presidente sea clérigo, los demás pueden ser laicos, sin necesidad, ya digo, de que la Conferencia Episcopal lo apruebe, ni tampoco de que el obispo tenga que demostrar esa necesidad. Yo entiendo que es que la necesidad es evidente, por eso no hace falta demostrarla y por tanto el obispo libremente puede nombrar los jueces laicos que considere oportunos. En definitiva, considero que el derecho debe avanzar en el papel de los laicos en general, incluida la mujer, con toda naturalidad, sin mencionarla donde no sea estrictamente necesario, y pensando en ellos o en ellas para oficios o funciones donde pueden desempeñar incluso mejor papel que los clérigos. Quizá haya que plantearse si la participación de los laicos, más que una cooperación que depende de la voluntad de la jerarquía, no deba contemplarse en la nueva legislación como un derecho. De esa manera, si se establece claramente que es un derecho del laico, se alejaría, pues alguna tentación, ¿no?, de escudarse en el discernimiento, cuando en realidad se está respondiendo desde el miedo al protagonismo del laico o desde la intolerancia clerical. El Papa ha denunciado la intolerancia clerical en este ambiente. Por eso, pues hay que tener en cuenta que no todas las mentalidades son iguales. Entonces, pues la nueva legislación tendrá que responder a ello, sin duda. Es necesario, por tanto, un talante nuevo y distinto en el ejercicio de la autoridad que promueva realmente la corresponsabilidad de los fieles, no como meros ayudantes de la jerarquía, sino como verdaderos cooperadores en la misma obra. Está claro que no hay ninguna razón teológica ni canónica por la que las mujeres no puedan acceder a puestos de decisión o dirección en la Iglesia, como lo ha dicho el Papa, sea a nivel universal, sea a nivel nacional o sea a nivel de la diócesis. Tengamos en cuenta que las mujeres son la mitad de la humanidad y que son una inmensa riqueza para la Iglesia, no cabe duda que se está desaprovechando. Ellas debemos reivindicar nuestra plena responsabilidad en la Iglesia, pero la Iglesia debe aceptar a las mujeres. Sin duda hay un nuevo espacio para la mujer, ese espacio es real y es definitivo. Estoy segura que no hay marcha atrás, porque realmente la Iglesia se ha dado cuenta que no es una concesión que ella haga, sino que lo que está haciendo es reconocer un nuevo signo de los tiempos, que es la participación de la mujer en todos los rincones de la sociedad. El Papa, estoy segura, seguirá abriendo camino y promoverá las reformas necesarias. Y para la plena participación de la mujer en la Iglesia, insisto, no es necesario la ordenación femenina. Aunque ahora se ha abierto el debate sobre el diaconado, precisamente, ¿no? Se ha abierto este debate porque el diácono recibe la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así lo dice el concilio. De ahí que sus funciones sean la liturgia, la palabra y la caridad. De ahí también que prácticamente todas las funciones del diácono, excepto la homilía, puede realizarlas un laico o una laica, si bien no puede hacerlo con carácter ordinario, sino solo extraordinario, de manera extraordinaria, cuando falten ministros ordenados. Pues es una reflexión que habrá que hacer. De hecho, el Papa, que no tuvo empacho en reconocer que no sabía mucho del asunto y dijo, voy a preguntar,
en Doctrina de la Fe cómo está este tema, también dijo que vería, ¿no?, que estudiaría la oportunidad de nombrar una comisión que estudiase nuevamente el tema de cómo fue el diaconado en la Iglesia primitiva y, bueno, pues cómo ha evolucionado la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Termino ahora con unas palabras respecto a la sinodalidad. Ayer han tenido en la conferencia inaugural una conferencia del profesor Vitali, supongo que fue estupenda. Bueno, pues ahora se habla mucho de sinodalidad en todas partes. Para los primeros cristianos, sinodalidad significaba caminar juntos. Hoy, la sinodalidad sigue entendiéndose como una acción de toda la Iglesia que tiene su raíz en el sacerdocio común de los fieles, en el sacerdocio común de todos que hemos recibido por el bautismo, y que se expresa como corresponsabilidad en los laicos, como cooperación con el propio obispo en los presbíteros y en la colegialidad entre los obispos y entre los obispos y el propio obispo de Roma para ellos. Como dice el Papa Francisco, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír, en una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. Muchas gracias.